El fin de semana comprendido entre el 26 al 28 de marzo del 2022, 87 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas. Algunas investigaciones periodísticas atribuyeron dicha alza a la ineficacia del llamado Plan Control Territorial y a otras circunstancias oscuras. Para dar respuesta a este evento, el gobierno de El Salvador activó el artículo 29 de la Constitución de la República, el régimen de excepción, con la idea de dar una respuesta al incremento del accionar criminal de las pandillas. De esta manera, el sistema de seguridad pública, junto a la Fuerza Armada, inician una ola de arrestos. A casi 2 años, el régimen de excepción se ha vuelto un estado de excepción permanente que el gobierno prorroga una y otra vez. De acuerdo con datos oficiales, se han arrestado aproximadamente a 75,000 personas, pero según las organizaciones defensoras de derechos humanos, un 30% de estas capturas son personas que no tienen vínculos a pandillas, a quienes se les ha violentado el debido proceso. La principal problemática de la aplicación del régimen de excepción se originó en la orden superior que recibieron los policías que andaban en el terreno de capturar personas por cuotas diarias, las cuales debían cubrir bajo parámetros incluso de amenazas que recibían por parte de las jefaturas, que si no llegaban a esas metas no podían regresar a la base, tenían que continuar patrullando hasta completar el número de detenidos que les exigían. Ese ha sido la mayor complicación y quizás el mayor error que se ha cometido en la aplicación del régimen de excepción. Miles de mujeres, madres, esposas y hermanas de los detenidos arbitrariamente están asumiendo la responsabilidad de los hogares desintegrados para siempre. Su madre, su abuelo, sus tíos y otros familiares fueron detenidos arbitrariamente por parte de policías y militares. Toda una familia de agricultores sin vínculos a pandillas que resultó afectada. Ahora, 11 niños, familiares de Carlos, están desprotegidos. Nosotros íbamos por toda la calle esta, y allá no había un poste que estaba allá. Ahí los detuvieron y solo dijo, van a revisar la mochila, y solo abrieron la mochila, pero solo iban viendo las mochilas y no las abrieron. Solo iban viendo y de allí los apartaron solo a uno, bien dejado que no lo iban a llevar y porque dijo que lo llevaran a él y no al abuelo, por eso se lo llevaron también. Dijeron, ¿cómo mejor llevémoslo también? Ese niño, ella es madre soltera, entonces ella se rebuscaba, trabajaba con las organizaciones, como le digo, y ellos le pagaban y de eso ella le compraba pues su alimento. Él está bien delgado y es lo que me aflige, porque un niño pide, no saben si hay, como le digo yo, uno de viejo sabe que no hay las cosas, aguanta. Pero ellos, ¿cómo pues? Yo me siento mal cuando él me dice, mamá, regáleme una cobra, no tengo hijo. A 1 kilómetro de este lugar, en la cima de una montaña, nos encontramos a Josué de 4 años. Su padre Manuel fue detenido arbitrariamente junto a su hermano Kevin de 14 años. Manuel fue liberado, pero a los pocos días murió como consecuencia de los golpes recibidos en la prisión de Izalco. Manuel sostenía este hogar compuesto por 6 personas. Ahora, 4 niños quedaron en completo abandono. Por otra parte, su hijo Kevin aún guarda prisión. Fue un 21 de abril, como a las 8 de la mañana. Ellos aquí estaban y él
El menor iba a preparar para ir a estudiar a mediodía y cuando venían ahí las personas y lo esposaron. Sí, él estaba estudiando, a 7º grado iba. Y el mayor también iba a trabajar a los cultivos y lo esposaron y lo llevaron. Sí, el que falleció fue el yerno, entonces él salió. Que está en Hilo Vasco. Ahorita la han trasladado, que está en Huachapán. En septiembre lo trajeron aquí a Huachapán, ni notamos. Como el caso de Josué, se conocen al menos 200 casos más de personas inocentes que perdieron la vida en los centros penitenciarios, específicamente los conocidos como Mariona, Izalco, Apanteos y Quesaltepeque, dejando luto y dolor a sus familias y huérfanos de padre y madre a cientos de niñas y niños que nunca más volverán a ver con vida a sus progenitores. Nos trasladamos hasta Ilopango. Ahí está Javier, de 3 años, quien desde hace 1 año y medio no ve a su madre, solo a través de una fotografía que su padre le ha colocado en la pared. Lucía fue detenida por la PNC, acusada injustamente por agrupaciones ilícitas, señalada por medio de una llamada anónima. Bueno, desde que inició la pesadilla de que detuvieron a mi esposa un viernes 26 de agosto, 7:30 de la noche del 2022, fue terrible para mí ver que esposaron a mi esposa, levantándola de la hamaca, dándole de mamar a mi hijo, que tenía 1 año, 1 mes. No les importó esposarla enfrente del niño por una llamada anónima, vivir con esta incertidumbre, no saber nada de ella, hasta la última fecha de marzo de este año, que un informe de medicina legal dio el grado de salud de ella, que estaba muy grave, ¿verdad? Y se hicieron recursos a la Corte Suprema y hasta la fecha todavía sigo con ese dolor, ¿verdad? Porque tratando de balancear mi presupuesto con leche, pámperes de mi hijo, pago de mi casa, la salud de mi madre, y tratando de ahorrar pues para también poderle poner sus alimentos a mi esposa. Una situación muy similar está viviendo la niña Josefina en Olocuilta, a quien le detuvieron a sus 2 hijas comerciantes en el centro de San Salvador. Ellas eran el principal soporte económico para la familia. Ahora toda la responsabilidad recae en doña Josefina de criar a sus nietas y además conseguir dinero para los paquetes que llevan al centro penal. De allí hoy en mayo se llevaron a mis hijas en el mercado. Andaban haciendo recolección de las carretas, las llevaron. También no le han dicho nada. Estoy preocupada porque mi hija, la Verónica, no me ha agarrado los papeles y los juzgados. De allí vinieron a la casa y se llevaron al nieto. Hoy, el 8 de agosto, se llevaron a la nuera de ella. Que nos hemos quedado con los niños aquí. Pero eso lo vamos sobreviviendo criando a los niños porque es lo único que nos queda. Pues vamos sobreviviendo a los niños, que sea con queso, tortilla, que a veces le demos huevitos picados, van comiendo y ahí vamos para... Y yo le digo a mis hijas, si van a crecer los niños, le digo, primero Dios, de ella salga y es otra cosa, le digo. Porque yo le digo a Dios que así como me las quitó, así me las devuelvo. Que quedan los niños. En cuanto a los niños pequeñitos de parvularia, por ejemplo, tienen una conducta como explosiva. Hay otro grupo de niños que van mal en el rendimiento académico, han bajado enormemente
pero también hay otro grupo de niños que son explotados por los mismos familiares que se han quedado a cargo de los niños. En Cuscatancingo nos encontramos con Lolita, una sindicalista que pasó detenida en cárcel de mujeres y a panteos por 7 meses, acusada injustamente de ser miembro de pandillas, pero fue liberada bajo fianza. Para mí fue duro, le digo yo, que un 6 de mayo vinieran los policías a las 9:35 de la mañana, de repente me arrancaran mis hijos, cuando yo tuve oportunidad de ir a recibir capacitaciones como sindicalista afuera y yo sentía separarme de mis hijos. Fue quizás el golpe más fuerte que me pegó. De ahí cuando entré y me recibieron ellos, decirme el niño pequeño, me voy a portar bien, no quiero que se vaya de vacaciones otra vez. Porque así le había dicho a mi hija que yo andaba de vacaciones. Entonces mi mayor preocupación estando adentro los 7 meses era lo que yo tenía con mis hijos. Y por eso le dije yo a la procuradora que velara por ellos mientras yo salí, que yo pensaba que eran 72 horas. Por otra parte, para la protección de la niñez y adolescencia, el Estado salvadoreño ha implementado las leyes Nacer con Cariño y Crecer Juntos, pero ¿se estarían aplicando para la población afectada por las detenciones arbitrarias? Muchas madres conviven con sus hijos en precarias condiciones al interior de los centros penitenciarios. Al menos se conocen 2 casos de niños que fallecieron tras haber permanecido en esas condiciones presos con sus madres. Como Socorro Jurídico Humanitario hemos identificado graves violaciones a derechos de los niños y las niñas y adolescentes durante el régimen de excepción, específicamente en las leyes Nacer con Cariño y Crecer Juntos. En los centros penitenciarios no se nace con cariño, de hecho se nace para morir. Así tenemos 2 ejemplos, el caso de Carlitos y de Génesis, que fallecieron después de que sus cuadros se agudizaron por salud dentro de centros penales. Específicamente en la ley Crecer Juntos, establece en el 46 que los niños y niñas tienen derecho a crecer en familia, y el 75 establece que si los niños por alguna razón tienen padres privados de libertad, el Estado debe garantizarles estar con ellos, verlos, pero esto no se cumple en el régimen de excepción. Muchos niños han quedado bajo el cuidado de vecinos porque ambos progenitores han sido detenidos. Para el Estado es un tema que no parece preocuparles. El dejar a la niñez desamparada es un tema sin interés. Hemos visto casos de niños que nacen en las prisiones. Esto implica que en el desarrollo del embarazo de la madre se dan una serie de situaciones que producen carencias de alimentación, insalubridad, situaciones que incluso hemos visto en las que está en riesgo la vida de la madre y la vida del niño, ¿verdad? Al final esto va a influir también en la nutrición, en la capacidad del niño de crecer, ¿verdad? Vamos a ver niños con bajo peso, con baja talla, con infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, y esto nos va a predisponer a que la niñez se vea comprometida. Tal vez algunas personas podrían pensar que no es directamente proporcional el hecho de tener malnutrición y falta de educación con un desarrollo de la salud del adulto completa, pero estamos hablando de un régimen de excepción y unas situaciones que ya rondan los 2 años. Si el niño o la niña presenció eso, enfrentó una situación, un evento traumático que va a desencadenar, por supuesto, otras secuelas como ese miedo, esa sensación de abandono también, esa sensación de inseguridad, de incertidumbre, al no terminar de comprender de qué se trata, por qué se llevaron al papá o a la mamá, a dónde están. Entonces en ellos o ellas se puede desarrollar o desencadenar un sentimiento de resentimiento también. Por otro lado, en su conducta también se ven signos y síntomas de afectación. Ahora pueden ser niños o niñas que se retraigan, que se aíslen, o por el contrario que buscan la forma, la manera de cómo sacar ese enojo, esa tristeza que tienen, y van a estar en constante desafío a la autoridad. Vamos a ver niños o niñas también que pueden entrar en estados depresivos. Esto quiere decir
en estados de profunda tristeza y desesperanza en la vida. Y acá entramos también a otro escenario de riesgo de niñez o adolescentes que pueden estar pensando en el suicidio como una forma de salir de esta situación traumática y dolorosa que están enfrentando. Se puede decir que por ahora este problema de vulneración de derechos humanos de la niñez es algo que no se visualiza, o al menos no públicamente, pero es algo extremadamente grave para los que lo sufren en carne propia. El trauma que estos niños están viviendo podría traer consecuencias en unos cuantos años más.